El día de ayer, señores, nos aventamos un partidito pedorro caguengue en la visita de las Chivas del Guadalajara a los Xolos de Tijuana, allá en la frontera. ¿Qué nos echamos el día de ayer en ese partido? Los que yo lo tuve que ver para poderles platicar, porque yo normalmente partidos pedorros no veo, de equipos pedorros. Pero bueno, el partido, señores, fue un tiroteo sin defensas, sin meter las manos. No hubo defensas. Con goles que si tú te asomas por la ventana y ves a los vagos de tu cuadra o a los hijos sin madre, hay muchos hijos que parece que no tienen madre y se ponen a jugar enfrente de tu casa. No es alusión personal, pero así me pasa. Con goles, señores, que más que táctica fueron goles de suerte, goles de malas ejecuciones y goles de errores. Los Cholos pegaron primero, se fueron 2-0. Las Chivas remontaron, luego otra vez los Cholos de Tijuana se van al frente y al final quedaron tablas, 3-3. Entre gol y gol parecía cascarita de esas que ves en la unidad deportiva de tu pueblo, de tu colonia, de tu comunidad. Una cancha llanera donde nadie marcaba, todos atacaban y los porteros fueron meramente adornos en este partido. Lo más sabroso de todo esto, lo interesante de este partido pinchurriento, fue el arbitraje. Resulta que las Chivas Rayadas de Zapopan, porque recordemos que juegan en Zapopan, no juegan en Guadalajara, es como si Morelia se llamara Morelia y jugara en Yucatán. Así están de loquitos. Pero bueno, resulta que a Chivas, que lleva semanas chillando que les marcan penales en contra. Es que nos marcan penales en contra, mamá, y así no podemos ganar. Entonces, como estuvieron chillando, pues no les marcaron ahora un penal clarísimo. Los de Tijuana se fueron sobre la árbitra, era una árbitra. Peor el asunto, tantito peor. Volvieron a ver a la árbitra como diciendo, neta, no lo viste, neta, te estás haciendo lista. Y el VAR ni la mandó llamar. Entonces aquí queda claro que a las Chillas pues les está ayudando el VAR. Yo entiendo que es importante que las Chillas estén un poquito más arriba, que causen cierto interés por ver sus partidos, ya que nadie los ve, ya que nadie asiste, que causen cierto interés, pero no sean tan descarados. Hay que tener tantita madre para abstenerse de hacer estos robos tan clarísimos. Entonces los Cholos debieron haber ganado 4-3 por ese penal que se les robó, que se les hizo fácil no marcar. Chivas llegó el partido con banderita de mártir. Nos pitan todo en contra. Pues sí, pues obvio que el árbitro está para marcar lo que tenga que marcar, sea mucho, sea poco, sea penal, sea fuera de lugar, sea tiro libre en directo, etc. Y tómala. Justo ayer, cuando sí había un penal, que hasta mi abuela vio desde la cocina, la silbante se hizo güey. O huella, ¿qué será? O sea, lo que pasa en esta liga pedorra, si lloras, los árbitros, en lugar de corregir, que es lo que cualquier profesional debería hacer, se va al otro extremo y te deja de marcar. Las Chillas lloraron, que se les marcaron muchos penales, son bien puercos, ¿cómo no te van a marcar? Que se les marcaron muchos penales, entonces la árbitra dijo, pues no les marco ninguno. En contra, obvio, estamos hablando de los en contra. Y pues no le marcó. La muchachita esta, es una escuinclita pedorra que anda ahí pitando. La traducción en el fútbol mexicano es: el que no llora, no mama. O sea, de succionar, pues de comer. Pero si lloras mucho, te dicen: ay, pobrecito, ternurita, no te preocupes, ya no te voy a marcar. Y no le marca nada. Y lo peor es que todos saben que hay un VAR, que hay cámaras, que hay celulares grabando, que hay repeticiones, pero así se lo pasan por debajo del arco del triunfo. Aquí los árbitros son capaces de inventar penales fantasmas, de tragarse los existentes y dejar ver el cinismo y la corrupción que hay en cada rincón de este país, que la corrupción nos tiene podridos hasta la médula. No sería el arbitraje, no sería la excepción. El empate pasó a segundo plano. Lo verdaderamente vergonzoso es que en la Liga MX de chocolate los árbitros parecen jueces de feria, de circo. Pitan según el humor del día o según quien chilló más en la semana. Chivas ya probó su propia medicina. Tanto llorar por penales que al final el arbitraje le dijo: no te marco ni uno, pues. Y así seguimos con partidos llenos de goles, sí, pero también con la eterna telenovela del arbitraje mexicano que siempre tiene que ser protagonista. Puro jugador frustrado o fracasado que quieren hacerse notar. Sus ansias de fama ahí están. Un showcito
que ni Televisa puede mejorar con La Rosa de Guadalupe, que por cierto ya estuvo muy buena, se las recomiendo, vean el episodio de ayer, 22 de agosto, buenísimo. Señores, y también vamos a platicar un poquito de cómo arruinar una negociación en tiempo récord, protagonizada por un pelafustán llamado Edgardo La Salvia. El representante de Brian Rodríguez, delantero titular, estrella ineludible del América, que decidió convertirse en el villano de su propia película, de su propia novela, de su propia serie. Resalta que el señor La Saliva despertó un día pensando que era un actor reconocido del mundo de Hollywood y se lanzó contra el América, sobres, frontal, directo, con declaraciones más inflamatorias que el discurso de un político en campaña, señores. Su estrategia maestra, inteligente, creativa, grandiosa, presionar al club América para que libere a Brian Rodríguez, para llevárselo a Arabia Saudita. Porque claro, señores, nada grita más el profesionalismo como hacer un berrinche en los medios públicos, en los medios de comunicación, para llevarte a un gran jugador a jugar allá a la arena, al polvo, a la tápate hasta la cabeza, hasta la cara, perdón, porque no quiero que te vean ni los ojos. En medio de este espectáculo vergonzoso de verdad, apareció Santiago Baños con una lección magistral de cómo manejar a un representante pedorro que perdió el rumbo y que está perdiendo comisiones. Sin gritos, sin drama, solo con esa tranquilidad que da tener la razón y los números de tu lado. Y recordemos que Baños es calmoso, o sea, ¿recuerdan la película de Los Polivoces donde salía un señor ya grande de edad y su hijo, que su hijo se llamaba Acelerino y era bien acelerado, pero su papá era el que con una pasmosidad, Acelerino, tráete la pava. Bueno, así Santiago Baños, calmoso, que a veces desespera, pero bueno, afortunadamente casi no salen en los medios de comunicación. Baños se fue directo al grano, señores, habló con Brian Rodríguez cara a cara, sin intermediarios tóxicos. Es decir, Baños ya se entiende con el jugador, ya dejó a un lado a la Salvia, pues, el representante pedorro que está ávido de tragar dólares o petrodólares. ¿Y saben qué descubrió? ¿Qué descubrió Santiago Baños? Descubrió que el uruguayo Brian Rodríguez quiere quedarse en el América. Imagínate la cara del representante pedorro cuando se enteró de que su clientazo, el único cliente bueno que tiene, no estaba exactamente alineado con su estrategia mediática. Se le dio un cachetadón con guante blanco al representante que qué vergüenza. Y claro, Brian está en justa razón de quedar con el equipo más grande del continente, con el de más arraigo, más arrastre, más afición y mayores títulos en la historia del fútbol mexicano. Entonces, señores, mientras La Saliva gritaba, se desgarraba, chillaba, fracasaba a los cuatro vientos, que Brian se moría por irse a jugar al desierto saudí, el jugador le confesaba al presidente, no de la república, se ve para 7 pepinos el presidente de esta república, un presidente importante, el presidente del Club América, prefería quedarse en Cuapa, en el Club América. Es como cuando tu mamá le dice a tus tías ahí en su casa, cuando van de visita, que no tienes hambre, que no se apuren, que tú ya estás trague pizza y pollo que hay en la mesa, dejando a los demás sin tragar, cosas así, es lo mismo, esa vergüenza pasó el representante jodido de Brian Rodríguez. Ahora, recordemos que Brian no es un jugador de relleno, en el América no es cualquier jugador. Estamos hablando de alguien que llegó en el 2022 al club más grande de México y fue pieza clave en el tricampeonato del América, clave, contundente, era la sorpresa, era la diferencia en el Club América. Tiene ni más ni menos que 113 partidos con el Club América, 27 goles, 20 asistencias. El uruguayo se ganó su lugar a pulso, a sudor, a patadas, a lesiones, se la ganó. No necesita que nadie hable por él en los medios de comunicación. Bueno, en las redes sociales, ¿cuál es el medio de comunicación? Lo más demoledor fue la respuesta de Baños, señores. Él insistió, tras las preguntas de los reporteros en la presentación de los refuerzos del Club América, insistió en la educación y el respeto. Sin mencionar nombres, sería darle bola a este patán. Sin caer en provocaciones. Simplemente recordándole al mundo del fútbol que existe una forma civilizada de hacer negocios. Una bofetada con guante blanco que duele más que un escopetajo en la cara, que un insulto. Con el mercado de fichajes cerrando pronto, ya estamos, creo que a fin de mes cierran los fichajes de agosto. Todo apunta a que Brian se quedará. Bueno, no todo apunta, señores, les aseguro que Brian se va a quedar.
Recordemos que Brian anda con la del Club América Femenil, con Camberos. Entonces, ahí me quedo, compadre. Yo no me iría ni por todos los petrodólares del mundo. Pero bueno, Brian se quedará donde quiere estar, en el América. El representante tendrá que tragar sus palabras una por una y sin saliva, y aceptar que a veces la mejor estrategia no es la más ruidosa, es la más inteligente y la más educada. Este episodio, señores, nos deja varias lecciones. Los jugadores siguen siendo más importantes que sus representantes. El drama mediático no siempre funciona. Y Santiago Baños, el calmoso de Santiago Baños, el Jaimito el cartero de la vecindad de la Liga Mexicana, demostró que se puede ganar batallas sin disparar un solo tiro. Al final, Brian Rodríguez, señores, seguirá siendo titular indiscutible del América, metiendo goles, haciendo quiebres, desbordes, pases, centros, asistencias. En un equipo que lo valora, que lo quiere, la afición lo abraza, lo ama, la afición más grande del continente. Mientras su representante aprende que hacer ruido no siempre equivale a hacer buenos negocios. Aprende la saliva, aprende. Señores, el fútbol como en la vida, la clase se nota desde lejos. Señores, ¿ustedes de qué lado están? ¿Qué opinan del representante pedorro la saliva? ¿Qué opinan de que Brian se quiera quedar? Oigan, ¿qué opinan de que anda con Camberos en la número 10 de la América? Envidia. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, señores, de todo esto? De las Chivas que ya no les marcan penales, ahora ya no les van a marcar porque, pobrecitos, son víctimas del sistema. Chivas. Pero bueno, ¿de qué lo están, señores? Comenten, suscríbanse, por favor, déjenos un like, no sean malos. Pero sobre todo, de verdad, comenten, nos interesa leerlos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Vamos a interactuar, vamos a echar debate, vamos a echar relajo. Suscríbanse, nos vemos a la siguiente. Goodbye, see you later.